Hola amigos, bienvenidos una vez más a la Academia de Mr. 5. Hoy vamos a tratar la ley universal de la gravedad. Como sabéis, es importante recordar, Newton tuvo dos contribuciones fundamentales a la física. Una fueron las tres leyes del movimiento que hemos ido viendo antes y que constituyen pilares de la dinámica clásica, y a eso debéis añadir esta ley universal de la gravedad, que fue otro pilar fundamental para entender sobre todo los movimientos planetarios, los movimientos gravitacionales. Es importante también que sepáis que previo a esto, Kepler ya había enunciado cómo se deberían mover esos planetas, había dado una serie de condiciones, pero no había llegado a formular cómo se iban a mover esos planetas. Aquí ya Newton lo hace, y lo hace mediante esta fórmula, que no solo es aplicable a planetas, sino que también es perfectamente aplicable a dos objetos cualquiera, y que es la siguiente. Vamos a expresarla hoy de diferentes formas, de tal manera que si la veis expresada de otra manera en otro sitio, pues sepáis interpretarla igual. Vamos a ver. Esta forma lo que nos dice es que la fuerza con la que se atraen dos cuerpos de masa m1 y m2 será igual a menos, será inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque es una fuerza de atracción. Entonces, inversamente proporcional a el cuadrado de la distancia, r es la distancia que separa ambos cuerpos, m1 y m2, como hemos dicho, son las masas, y g es una constante universal de la gravedad que, vamos a ir poniendo aquí el valor, es 6,67 por 10 a la menos 11, fijaros que es una constante muy pequeña, Newton partido metro segundo al cuadrado son las unidades, perdón, no son segundos, son kilos, y como os digo, bueno, esta constante, que sepáis, si estáis muy interesados podéis encontrar bibliografía o información en internet, se calculó a partir de una serie de experimentos. Es una constante de valor el que tenéis aquí. Y R es la dirección de la atracción. La dirección de la atracción, como veremos a continuación, es la línea que une la posición de ambos objetos. Vamos a ver esto. Y al mismo tiempo vamos a reescribir la ecuación para que la conozcáis de otra manera. Suponeros que el objeto 1 está aquí y le vamos a dar un vector de posición que vamos a llamar R1. El 2 lo tenemos aquí, lo vamos a posicionar con el vector de posición R2. Si os dais cuenta, este vector que resulta aquí no es otra cosa que R2 menos R1 vectorial. Con lo cual, una manera de reescribir esta expresión de aquí, si os fijáis, puede ser, vamos a poner otro color ya, puede ser menos g, la constante la dejamos igual, perdón, este es un por, la masa de un objeto, la masa del otro, y aquí podemos escribir, bueno, veréis, vamos a hacer lo siguiente, el valor absoluto de este vector es la distancia, ¿verdad? Pues lo multiplicamos, lo elevamos al cuadrado, y el vector de posición, que no es otro que este, pero ahora lo queremos en unitario, pues entonces lo que haríamos sería R2, el vector R2 menos R1, partido del valor absoluto de R2 menos R1 en valor absoluto. Esto sería igual que esto. Y, algo simplificado, también lo podéis ver así en algunos manuales, nos quedaría valor absoluto de R2 menos R1 al cubo por M1 que multiplica M2 y por el vector R2 menos R1. ¿Vale? Esto no sería valor absoluto, esto aquí sí. Esta es otra manera de ver la expresión de Newton. Pues bien, lo importante aquí, bueno, como os digo, la G es una constante y es conocida. Y luego, bueno, pues las masas de los objetos deberían ser conocidas, así como las posiciones de ambos. Si eso es conocido, conoceremos la fuerza de atracción entre ambos cuerpos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Una persona, imaginaros que tenemos la Tierra y tenemos una persona aquí, ¿verdad? Entonces, si la masa de esta persona son 50 kilos, con la ecuación de Newton, si os dais cuenta, podemos calcular inmediatamente, vamos a hacerlo en valor absoluto, porque vamos a ver, si unimos los centros de gravedad de la persona y de la Tierra, en esa línea estaría la dirección, pero la fuerza vamos a calcularla en valor absoluto. La dirección, ya os digo, sería esa, la unión entre el radio de la Tierra y la persona. ¿Valor absoluto qué sería la fuerza? Pues sería G
la masa de la persona 50, la masa de la Tierra. Esto, si os lo queréis aprender de memoria, pues muy bien, porque hay veces que en problemas no lo dan, pero lo normal es que lo den, ¿eh? La masa de la Tierra, fijaros, es 5,9 por 10 a la 24. Estos son kilos. Y ahora lo que podemos hacer ya es, pues aquí directamente, el cuadrado de la distancia. ¿Cuál es la distancia de la Tierra al... Bueno, el radio de la Tierra, por la distancia del centro de la Tierra, el centro de masas del cuerpo 1 sería la Tierra, al centro de masas del cuerpo 2, que sería el hombre, sería el radio de la Tierra. Pues esto sería 6.378 kilómetros. Bien, si sustituís aquí g por 6,67 por 10 a la menos 11, esto, si lo calculáis, veréis que os da 490 newtons. De tal manera que, fijaros, este es un ejercicio práctico, hemos calculado con qué fuerza atrae la Tierra a la persona. Daros cuenta de una cosa, si intentáis calcular la atracción entre dos cuerpos normales, entre dos personas, fijaros que las masas de dos personas serían 50 por 50, pero ese valor es completamente despreciable a una distancia, imaginaos, de 1 metro, con lo cual esto sería 1, pero claro, 50 por 50 es 2500, pero ese 2500, si lo multiplicáis ahora por 6,67 por 10 a la menos 11, es prácticamente 0. Con lo cual, podéis ver que según la fórmula, que también es aplicable a dos personas o dos objetos cualquiera, pues en el caso de dos personas, la fuerza de atracción es prácticamente despreciable. Con lo cual, esta fórmula, podéis imaginar, es muy utilizada cuando tenemos masas muy grandes, es decir, cuando estamos estudiando planetas, de ahí su conveniencia. También, y ya terminamos, pero es muy importante que lo sepáis, no es objeto de este vídeo, pero es importante que lo sepáis, que esta ley de la gravedad no funciona bajo ciertos casos. Bajo ciertos casos no funciona. No funciona para fuerzas electromagnéticas, partículas electromagnéticas. En ese caso la ley no funciona, esta ley inversa de la gravedad. Y tampoco funciona bajo ciertos casos especiales como son velocidades muy altas y próximas a la velocidad de la luz, para masas muy pequeñas, muy pequeñas o muy grandes. Bajo esos casos no funciona. Esto es lo que le llevó a Einstein a formular la teoría de la relatividad, y la teoría de la relatividad al final lo que hace es cubre todo el espectro de nuestra vida normal, masas planetarias, velocidades planetarias, con el capítulo de masas pequeñísimas o masas gigantescas o velocidades muy próximas a la luz. Estamos hablando, por ejemplo, el caso de los agujeros negros o, como os digo, de las fuerzas electromagnéticas. Pero eso es ya asunto a tratar en otro tipo de vídeos y sobre todo en vídeos relacionados con la ley de la gravedad de Einstein, si os interesa. La ley de la relatividad, no la gravedad, perdón. Espero que os haya sido de utilidad y nos vamos viendo en próximos vídeos.